Y le pregunto de inmediato, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, Argentina viene atravesando desde hace varios años problemas económicos muy fuertes y esto en realidad con las medidas que ha adoptado el señor Macri hace 2 años y medio aproximadamente, ha profundizado la crisis en Argentina, ¿no? Ha vuelto a aplicar medidas de corte neoliberal que no estaban en vigencia anteriormente y esto ha generado pues todo lo que se está viendo y las variables termómetro que se ve en la economía argentina que la población va siguiendo día a día es pues el tipo de cambio y son los precios que la inflación también no está en sus mejores momentos, hay una presión inflacionaria bastante fuerte, hay una devaluación persistente porque no tiene Argentina lo suficiente cantidad de dólares para poder abastecer su economía y junto con eso adicionalmente hay una firma de un convenio de crédito con el Fondo Monetario, como se sabe, de más de 50.000 millones de dólares, que implica cumplir metas trimestrales en cuanto a déficit fiscal, en cuanto a inflación y a otras variables económicas que no ha estado cumpliendo el gobierno argentino. El año pasado no ha cumplido la meta de déficit fiscal, no ha cumplido la meta de inflación el Banco Central allá, por lo tanto hay problemas y bueno, y todo lo que ha ocurrido en todo los últimos meses de este 1 de enero hasta ahora, se ha agudizado el problema, tenemos cerca de un 100% de depreciación de la moneda argentina con respecto al dólar, una inflación que este año se piensa que va a estar por encima del 35-36% de inflación anual, entonces sí hay verdaderos problemas que no han sido encarados adecuadamente y se está agudizando aún más el problema porque las políticas que se han implantado, en lugar de resolver los problemas, los están profundizando. ¿Qué pasa con las reservas en Argentina? Si podemos comparar un poco, no el nominal, porque obviamente es diferente al de Bolivia, pero la proporción de la reserva argentina con respecto a su PIB. No, era muchísimo menor que nosotros. El Perú es el único país que en este momento rebasa a Bolivia con un leve porcentaje por encima y Argentina nunca se ha caracterizado por tener una buena cantidad de reservas internacionales con respecto al Producto Interno Bruto. A eso se suman otros elementos más, entre ellos que no fue un buen año para el sector agropecuario argentino y eso significa también menos dólares de exportación y todo ello, más los problemas que vienen arrastrando de fuga de capitales de años pasados, han coadyuvado para que Argentina esté en una situación muy débil de reservas y encima economía de mercado más que liberan el tipo de cambio al mercado. Bueno, la consecuencia es esa tremenda devaluación del peso argentino que se observa. Ahora, se pensaba que con Macri todo iba a ser, no perfecto, pero sí no muy bien. ¿Qué ocurrió en el camino para que eso no pasara? Bueno, los cálculos creo que no han sido los correctos de volver a cambiar el modelo que estaba aplicando la señora Kirchner a este nuevo modelo neoliberal que es la tendencia, ¿no?, en América Latina de regresar a ese modelo que ahí están los resultados, lo pueden observar. El cálculo fue que el primer año ya se iba a tener resultados, lo dijo el señor Macri en su primer año de gobierno, esta vez vamos a tener estos resultados, pasó el primer año, no hubo resultados, el segundo año vuelve a salir diciendo que no, este año van a ser los resultados ahora y también en su segundo año de gobierno no le fue bien. Encima ahora sale con una nueva versión de la canción diciendo que ahora va a ser la última vez, que ya no se va a repetir esta situación en la Argentina y bueno, esos recurrentes equivocaciones en cálculo y en afirmaciones hace perder credibilidad también en la población, que eso es muy importante, porque cuando no hay credibilidad en la población, las medidas que vayan a tomarse no van a tener el efecto que se tiene, porque parte de eso ya está internalizado hacia el otro lado, hacia la negación, a donde no aceptar la medida y por lo tanto dificulta la formulación de políticas económicas, que desde ya la orientación desde mi punto de vista no ha sido la correcta, porque retornar a un modelo que más bien le trajo
trajo la profunda crisis, ¿no? Hay que recordar el plan Cavallo allá en la Argentina, con el presidente Menem y el ministro de Economía Cavallo, que en realidad fueron poco a poco el detonante de lo que hoy ha vivido y en años pasados vivió la Argentina y no ha podido recuperarse. Esa enseñanza de no haber visto los errores pasados del modelo neoliberal que se aplicó en la Argentina, creo que son un ingrediente más que empeora la situación en el vecino país. Ahora, la inflación en Bolivia, ¿en cuánto está? Porque la Argentina prevista para este año es de 42%. En el caso de Bolivia, ¿a cuánto se espera? La inflación, como andan los indicadores, ahora se tenía una previsión algo más alta de cerca del 5%, pero ahora no está llegando en 8 meses ni a 0,7%, entonces digamos que estemos en 1,5%, 2%, exagerando, es pues una diferencia abismal con lo que está ocurriendo en el vecino país. ¿Tasa bancaria en Bolivia en cuánto está? Porque en Argentina se habla del 60%. 60%, nosotros estamos hablando de una tasa de interés de un depósito a plazo, por ejemplo, a un año, que 4,5% uno puede tener dependiendo del banco, y por supuesto una tasa activa, que es una tasa de préstamo, que puede estar, si es un crédito productivo, entre el 6 y el 11%, y en los créditos, digamos, comerciales, que son los más caros, hemos visto créditos de 18% de tasa de interés en el peor de los casos. Entonces, hay una diferencia abismal. La elevación de tasas que ha hecho el gobierno argentino tiene dos objetivos. Por una parte es combatir la inflación, porque ahí es una presión que no han podido controlar desde hace mucho tiempo atrás, y eso, por supuesto, trae descontento en la población y empieza a enfriar el aparato productivo argentino, por un lado. Por el otro, tiene una intención también de que la gente tenga una tasa de interés real, porque si la inflación va a estar en 35, 36 o, como usted dice, 42% de inflación, entonces depositar en un banco que le pague menos de eso significa una pérdida de poder adquisitivo. Entonces tiene que entregar, y esa es la orientación que siempre ha hecho el Fondo Monetario Internacional, una tasa de interés real positiva, y eso significa esa diferencia de 60 contra el 40% para que puedan continuar generando ahorros en la Argentina y no se vaya al consumo, que presiona nuevamente la inflación, y nuevamente el ahorro que se incremente podría generar una mayor inversión, préstamos en el sistema financiero para generar inversión y de alguna manera paliar y generar un movimiento económico en la Argentina. Entonces están apostando a ese tipo de cosas que desde mi punto de vista son bastante desesperadas, no por el sentido de la política, sino por el momento en que se las adopta, porque en política económica hay momentos en que se tiene que tomar medidas, y creo que ya el tiempo para la adopción de medidas correctivas en la Argentina va pasando. Ahora, como Argentina ha recorrido al Fondo Monetario Internacional, el fondo le va a dar una cifra que se habla de 50.000 millones de dólares. ¿Qué pide luego el Fondo Monetario Internacional para que el ciudadano que está en su casa lo entienda, por favor? ¿Qué le va a pedir ese fondo a la Argentina y qué le pide ese Fondo Monetario Internacional a Bolivia? Bueno, empiezo por lo último, Jimena, porque con el Fondo Monetario el gobierno boliviano no tiene absolutamente nada, excepto el artículo 4 que se llama, que son revisiones periódicas de las cifras que tiene el gobierno nacional sobre la economía, y el informe que se reporta en el directorio, que es lo absolutamente cotidiano y normal, y no hay ningún acuerdo firmado con el Fondo Monetario desde el 2006. Por lo tanto, en el caso de la Argentina, el crédito total es de 50.000 millones de dólares, pero el Fondo Monetario no le desembolsa a usted los 50.000 millones de dólares de una sola vez y al principio. Lo que hace el Fondo Monetario es que hace un plan de desembolsos en función también de cumplimiento de metas que tiene que tener, entre las más importantes, metas de déficit fiscal y metas de inflación. ¿Qué significa esto? Que el gobierno argentino, de acuerdo a la carta de intenciones que ha hecho el gobierno argentino con el Fondo Monetario, tiene que reducir el déficit fiscal y tiene que reducir la tasa de inflación en
todos los años, y en función del cumplimiento de esas metas, el Fondo Monetario va desembolsando paulatinamente. Por lo que se dice, ¿no?, hay un desembolso de 19.000 millones de dólares que está pendiente, que es lo que Argentina está negociando. De los 50.000 millones, unos 19.000 millones es lo que está negociando el gobierno argentino para que se les desembolse ya ahora, ¿no?, y que no espere al tiempo que estaba previsto el desembolso, pese a no haber cumplido las metas de déficit. Y entonces, con esa lógica de por qué el gobierno argentino tiene que demostrar que hay una disminución del déficit, ahora se entiende por qué las medidas del señor Macri desde su inicio, elevando tarifas para generar más ingresos para el Estado, eliminando las subvenciones, eliminando todos los beneficios para que el gasto no sea tan grande en el gobierno argentino, elevando los peajes y todas las tarifas eléctricas y demás para generar más ingresos, porque más ingresos y menores gastos tendría que tender a disminuir el déficit fiscal, aspecto que no se ha visto el año pasado y que en lo que va de este año seguramente no lo ha hecho. Por eso las medidas desesperadas anunciadas de reducir a la mitad del gabinete y todo ello, y lo que significa echar a la calle a muchos funcionarios públicos, lo que en términos del objetivo es reducir el déficit fiscal. Vean ustedes que el Fondo Monetario impone la meta y claro, el gobierno argentino tiene que hacer todo para llegar ahí. Lo mismo en el tema de inflación, había metas de inflación, el mismo Banco Central argentino el año pasado se puso una meta bajo la política de metas de inflación de 18%, que tenía que bajar la inflación a 18%, y la inflación el año pasado fue 25%, no cumplió la meta. Entonces obviamente también hay un desprestigio del manejo de la política monetaria en el Banco Central al no haber cumplido una meta de inflación. Una meta de inflación significa, Jimena y a los oyentes, una política monetaria en la cual el Banco Central se compromete a llegar a cierta tasa de inflación y hace todo el esfuerzo para justamente llegar a esa tasa de inflación. Si no logra, como fue el caso argentino el año pasado, se incurre en el riesgo reputacional del Banco Central, nadie cree en las políticas del Banco Central y eso también genera incertidumbre en la población, y todo eso es lo que está pasando justamente en la Argentina ahora. Ahora le pregunto, cuando el fondo presta plata, ¿cobra un interés? Un interés que normalmente es un interés bajo, porque no es significativo. El Fondo Monetario no va a lucrar de ese préstamo. Lo que sí va a hacer el Fondo Monetario ahí es en acordar con el gobierno argentino, en este caso, ciertas metas que tiene que cumplir el gobierno argentino para que se le vaya desembolsando la totalidad en el plazo que se han comprometido a hacerlo. Entonces es un crédito condicionado. El Fondo Monetario de esta forma, por favor, para que la gente entienda, a ver si la gente entiende, parte del precio de pedirle auxilio al FMI es de alguna manera cogobernar con el FBI. En realidad no hay ese cogobierno, en realidad el Fondo Monetario, ¿no?, acuerda con el gobierno argentino metas de reducción de déficit de tanto a tanto, un número a otro número. Supongamos que vamos a reducir, qué sé yo, de 10 a 8% el primer año, luego a 6, a 5, así sucesivamente hasta que vayamos entrando en un nivel que el Fondo Monetario crea que es aceptable. Entonces cada trimestre el Fondo Monetario le va revisando las cifras al gobierno argentino de que si se están alcanzando o no esas metas. Entonces por eso es condicionado el préstamo, porque tiene que cumplir el gobierno argentino metas para poder recibir, una vez cumplir las metas de premio, recibe el siguiente desembolso y así sucesivamente. Eso es lo que establecen los programas de financiamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo es que Bolivia puede vivir, desarrollarse, trabajar sin el FMI? Bueno, es que nosotros hemos adoptado un otro modelo económico. Nosotros el año 2006 adoptamos el modelo económico social comunitario productivo, que es un modelo absolutamente diferente. En realidad es la antítesis del modelo neoliberal. Aquí no hay sometimiento a organismos internacionales para la adopción de políticas económicas. Aquí se ha generado un proceso, primero, de recuperación de los recursos naturales, de
redistribución de los excedentes económicos en la población, bueno, Juana Zurduy, etcétera, todo eso se empieza a redistribuir y se crea, por lo tanto, un incremento, un incentivo para el incremento de la demanda interna y que se traduce en dos cosas, no solamente consumo, como mucha gente equivocadamente piensa. La expansión de la demanda interna tiene que ver con un mayor consumo, pero tiene que ver también con una mayor inversión, tanto del sector privado, pero fundamentalmente del sector público, porque en el modelo neoliberal el Estado no tiene que participar en la economía. En nuestro modelo es un actor fundamental y ahí radican las diferencias. Le voy a dar un dato que le va a aclarar este tema. Cuando uno hace la relación de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto, Bolivia es el país en la región que más Producto Interno o más inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto tiene. Estamos cerca del 13% aproximadamente y Argentina tiene 1,3%. Entonces uno puede ver claramente, ¿no?, esa diferencia de casi 10 veces con respecto al Producto Interno Bruto de la inversión pública. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente en las economías? Cuando hay crisis, cuando hay estos problemas que estamos observando como en la Argentina, el sector privado adopta la política famosa del stop and see, es decir, pararemos, no hacemos más inversión, no producimos sino lo estrictamente necesario y veamos qué es lo que pasa hasta que la crisis, hasta que estos problemas hayan pasado, hasta que haya certidumbre y recién empezamos a producir más y quizás invirtamos un poco más. Es lo que hace el sector privado. Entonces en Argentina, por eso es que he escuchado a muchos integrantes del gobierno del señor Macri que han acusado, pues, ¿no?, al sector privado de que no está acompañando las medidas y tiene razón en criticar eso, porque normalmente el modelo neoliberal es un modelo que se efectúa para favorecer al empresario privado. Pero en este caso, como ha ocurrido en nuestro país también en el periodo neoliberal, el empresario privado no ha efectuado inversiones y no lo va a hacer. Entonces, eso es lo que está mermando la capacidad productiva en la Argentina. Y la única herramienta, por lo tanto, que tendría el gobierno argentino para generar crecimiento económico es la inversión pública. Pero en el modelo neoliberal, la inversión pública, por supuesto que es un sacrilegio hablar de inversión pública cuando tiene que hacerlo todo el mercado y el sector privado. Entonces, ahí están con 1,3% de inversión pública, cuando Bolivia tiene índices de crecimiento más altos. Este año también vamos a hacer el crecimiento más alto en la región y eso se debe fundamentalmente al empuje que se está dando en la inversión pública, como se sabe, como lo venimos diciendo. Entonces, en Argentina se está haciendo todo lo contrario de lo que estamos haciendo en Bolivia. Aquí fomentamos el consumo y la demanda interna y la inversión pública, y allá más bien están reprimiendo el consumo, porque elevar tarifas significa que uno puede destinar menos dinero al consumo y más dinero a pagar las tarifas públicas. Entonces hay menos demanda interna, hay menos inversión, por lo que he señalado. Estamos exactamente en el polo opuesto. Voy a ver lo que está diciendo el soberano. ¿Le puede preguntar al ministro si los 120.000 millones que se robaron los Kirchner tienen algo que ver con esto? Nos dice, ¿qué puede comentar sobre eso, por favor? Bueno, yo no conozco eso, ¿no? Es siempre especulaciones que siempre los vemos en los WhatsApps, en las redes sociales, pero eso nunca se ha podido verificar, porque evidentemente, miren, ahí lo que se ve en la prensa es que va a haber juicios que se van a hacer para a la señora Kirchner, en fin, tendrá que demostrar, ¿no? Es muy fácil decir que se roban la plata, pero es muy difícil demostrarlo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Este problema de la economía argentina, como lo he señalado, viene arrastrándose desde la época del señor Menem. No se ha podido resolver completamente este tema y lo poco que se estaba haciendo en la Argentina hoy se ha revertido totalmente y ahí tenemos el escenario que vivimos. Sigo leyendo. Primero Venezuela, ahora Argentina, nos dicen desde Sucre. Desde Cochabamba, el kirchnerismo dilapidó los recursos en corrupción y mal manejo. Ahora esto es resultado. En Bolivia solo estamos atrasados con un par de años, dice. Algo parecido, dicen desde Cochabamba, nos espera cuando se vaya Evo Morales. Lamentablemente se han incrementado la deuda interna y externa y no hay políticas productivas nuevas. A esto hay que añadirle el despilfarro descarado del gobierno con políticas prebendalistas. ¿Cómo puede
puede explicar el ministro el tipo de cambio fijo en Bolivia, ya que en Argentina se depreció su moneda? ¿No pasará lo mismo cuando termine este tipo de formato de economía? Como dice el ministro, no hacían lo mismo en Argentina. Sobre eso, ¿qué puede decir? Porque esta semana estuvo acá el gerente general de la Cámara de Exportadores y él decía de que hay que mover el tipo de cambio. Bueno, mire, de lo que he visto es más discurso que realidad, lamentablemente. Y eso ocurre lamentablemente en las redes sociales, este tipo de afirmaciones que no hay fundamento. Voy a empezar con el tema del endeudamiento externo, que de una vez por todas creo que debe quedar absolutamente claro. El país tenía el año 2005 una deuda de más de 5.000 millones de dólares, se la bajó a 2.000, ahora está en 9.500 y eso dice es un extremo, un endeudamiento mayúsculo que se está endeudando el país. Pero cuando uno observa este tipo de variables, lo que tiene que hacer es relacionar con el ingreso. Es como cuando una persona va pues a prestarse a un banco, lo primero que le van a preguntar a usted cuando se presta de un banco es cuánto gana, porque el oficial de créditos ahí atrás tiene que calcular si usted va a poder pagar o no va a poder pagar. Y si el país no pudiera pagar, ya no recibiría créditos de la CAF, del Banco Mundial, del Fondo del BID, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen gente especializada que está mirando el país, no está mirando los memes, no está mirando lo que dicen las redes sociales, está mirando las cifras y la real capacidad de endeudamiento que tiene el país. Y si estos organismos siguen prestándole al país es porque deben calcular que efectivamente debe tener el potencial para pagar. Adicionalmente, están los bonos que se han colocado en el mercado internacional, donde hay gente que no es que está poniendo una afirmación en un WhatsApp, en las redes sociales, sino que ha puesto su plata, ¿no?, en los bonos bolivianos y tiene un equipo que está observando también los indicadores económicos bolivianos para ver si ese país no le va a pagar los 1.500 millones de dólares que hemos emitido hasta este momento en el mercado internacional o no. Entonces, ellos tienen, los acreedores, muchísimos más mecanismos reales y técnicos para poder decir si Bolivia está o no está altamente endeudada. Pero le voy a decir algo más para que se complete la idea, Jimena. Se habla de un alto endeudamiento, pero nunca se habla del crecimiento de los sueldos de los bolivianos. ¿En qué sentido? Cuando Bolivia se presta, le miran el ingreso, como yo decía, cuando alguien se va a prestar de un banco, le preguntan su sueldo. Lo mismo hacen en Bolivia. ¿Y cuál es el sueldo de los bolivianos? Es el Producto Interno Bruto, es el ingreso que tenemos los bolivianos. Lo que no dicen los que están hablando de endeudamiento enorme y severo en Bolivia, que el sueldo de los bolivianos, el ingreso del país, el año 2005 eran 9.500 millones de dólares. Ahora, el sueldo de los bolivianos es 37.000 millones de dólares, es decir, 4 veces más de 4 veces en realidad. Y eso está en las cifras y los acreedores, por supuesto, que lo saben. Entonces, eso no se dice. Entonces, ¿qué ha pasado? Permítame, por favor, para avanzar con la gente, ministro, el exministro, por favor. Quiero acabar simplemente con esto. De pasar de 5.000 a 9.000 millones implica evidentemente un incremento, pero no es ni el 20 ni el 30%. Estamos hablando de un crecimiento del ingreso de Bolivia de 400 o 500% si uno pone en porcentaje. Lo que quería decir era esto, para que se entienda. El endeudamiento de Bolivia casi que se duplicó y su ingreso casi que se cuadruplicó, ¿es correcto? Eso es, Jimena. Bien, sigo leyendo mensajes del soberano. ¿Y lo del tipo de cambio? Con gusto, Jimena, ese tema. Mire, primero que la Argentina ha tenido un especial sistema cambiario, muy particular y aplicado hacia la Argentina, y eso, bueno, si se critica lo que hizo la señora Kirchner en el pasado, peor tendríamos que criticar a los gobiernos neoliberales del señor Menem, que utilizó la caja de conversión automática cuando puso 1 a 1 el tipo de cambio. Pero voy más allá. En realidad, la política cambiaria es equivocada cuando dicen que en Bolivia hay un tipo de cambio fijo. Eso es equivocado. En Bolivia tenemos un tipo de cambio que se llama reptante, o en inglés el crawling, que se va moviendo en función de los fundamentos de la economía y de las variables de los principales socios comerciales. Hasta este momento, claramente, no ha habido necesidad, porque cuando ellos depreciaron, y yo recuerdo que ahí todos los exportadores vinieron a pedir que el gobierno devalúe,
devaloran fuertemente y generan una presión inflacionaria. Eso se llama el efecto pass-through, es decir, un efecto que parte de lo que se devalúa el tipo de cambio se transmite a los precios y por lo tanto devaluaciones provocan presiones de inflación, y eso ocurrió en los países, se dieron cuenta, ¿no? Lo debatimos una vez en una reunión con el Fondo Monetario eso, y luego corrigieron el tipo de cambio, apreciaron, y ahí nosotros tendríamos que haber apreciado también pues la moneda nacional, ¿verdad? Pero por supuesto, como teníamos tranquilo el tipo de cambio, era innecesario ese rodeo de subir y bajar el tipo de cambio como ocurrió en varios países. Por lo tanto, eso en realidad ha dado certidumbre a la economía nacional, y creo que esa política de mover el tipo de cambio en su momento cuando se necesite es la correcta. Hasta ahora no ha sido necesario, pero voy un pasito más adelante. Los exportadores siempre van a pedir, Jimena, un incremento en el tipo de cambio, porque eso significa mayores ganancias por la exportación que hacen. Por el mismo dólar que exportan van a recibir más bolivianos. Eso es lo que quieren. Pero no se dan cuenta, y es una mirada parcial y egoísta del sector, porque no se dan cuenta que el tipo de cambio tiene efectos en otros sectores de la economía. Voy a dar un simple ejemplo: el sector industrial. El sector industrial es un sector importador de insumos. El sector industrial es un importador de bienes de capital. Por lo tanto, devaluaciones que puede favorecer a un sector como el sector exportador va a desfavorecer al sector industrial manufacturero boliviano y a muchos otros sectores. Entonces, uno tiene que poner, me imagino, en la balanza ahí, ¿no? ¿Qué es mejor? Contener un tipo de cambio que no vamos a favorecer al sector exportador, que ya se ha favorecido en su momento de altos precios de los commodities, de productos de exportación que vivió el país, o vamos a mover el tipo de cambio para beneficiar al sector y desfavorecer al resto de la economía. Eso es lo que hay que poner en la balanza. Y claramente, Jimena, aquí hay que favorecer a la mayoría y sobre todo a lo que he visto en algunas afirmaciones del soberano, ¿verdad? El sector productivo. Eso es lo que se está velando, contrariamente con lo que se afirma que se quiere destruir al sector productivo, que no se está haciendo nada por el sector productivo. Más bien, a través del tipo de cambio se está fomentando, se está garantizando un nivel de importaciones de insumos y de bienes de capital para la manufactura. Cierro con esto. La salud, ¿cómo está su salud? Para ver si es que usted dijo que cuando esté bien ya podría estar otra vez a disposición por si lo llama el director técnico. Bueno, Jimena, felizmente estamos mejor, mucho mejor. Ya hemos pasado lo peor, como le decía en el anterior programa que me entrevistó. Ahora estoy en una etapa de controles, porque esta enfermedad suele rebrotar y ese es el peligro de esto, así que hay que estar controlando. Ya he hecho 2 exámenes de controles, felizmente han salido satisfactorios, no ha vuelto a recrudecer, pero el próximo mes de octubre tengo que ausentarme para un tercer examen y ojalá que también salga así positivo, y de esta manera ya ir consolidando la salud, que es muy importante, porque sin salud, y yo lo digo con razón, no se puede hacer nada. Hay muchas inquietudes, hay muchas preocupaciones. Entonces, primero hay que definir la salud y luego, por supuesto, con la mayor predisposición, como siempre lo vengo diciendo, de seguir apoyando al proceso y al país. ¿Usted asesora al gobierno? No, yo no soy asesor, las veces que me han requerido los medios de comunicación, algunos ministerios, el propio presidente, el propio vicepresidente, más que contento de coadyuvar, porque yo creo que lo que hemos podido aprender en estos 11 años y medio que me ha tocado administrar la economía del país, algo hemos aprendido y por supuesto, cómo no, aportar con ese conocimiento a que sigamos bien. Buenas noches, gracias. Gracias a usted, Jimena. Un saludo. Buenas noches. Yesenia Barrientos, ¿qué novedades?